Hola, bienvenidos a Bases de Ecología de la Polinización. Yo soy Amelia Hernández y esta es la segunda lección del primer módulo. Entonces, en esta lección vamos a aprender sobre los sistemas de cruza. Y obviamente, lo más importante es saber qué es un sistema de cruza. Entonces, si se acuerdan de la primera lección, vimos que están los órganos sexuales femeninos llamados gineceo, en donde se encuentra el ovario con diferentes óvulos, y a esto le llamamos un gameto, ¿cierto? La célula de reproducción sexual. Y tenemos al androceo con granos de polen dentro de una antera, como pueden ver en la imagen. Y a eso le llamamos el gameto masculino, el grano de polen. Entonces, un sistema de cruza básicamente estudia o tiene que ver con el origen de los gametos, es decir, de dónde viene el grano de polen y a qué óvulo llega. Y eso tiene que ver con los individuos y con si son genéticamente iguales o genéticamente diferentes. O sea, en otras palabras, un sistema de cruza va a estudiar el parentesco que tengan nuestras plantas. Tenemos diferentes sistemas de cruza y vamos a estudiar tres en esta lección: autogamia, alogamia y mixto. Autogamia, como dice la palabra, es como polinización a sí mismo. Autogamia se refiere a la polinización de organismos genéticamente iguales. A esto también se le conoce como autocruza. Entonces, el grano de polen va a fecundar a un estigma del mismo individuo y, por lo tanto, es genéticamente idéntico. Y hay dos tipos: la autogamia, que es la que acabo de explicar, y la heitonogamia. En el caso de la heitonogamia, es una flor en el mismo individuo que poliniza a otra flor del mismo individuo. Entonces, para que quede claro, autogamia es la autopolinización. Y esto puede ocurrir que sea en una misma flor. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un árbol de manzanas, ¿no? Tenemos acá el árbol y tenemos una flor por acá. Y esa flor se autofecunda, es decir, el polen de esa flor cae en el estigma de esa flor y llega al óvulo de esa flor. A eso le llamamos autogamia. Pero si está nuestro árbol de manzanas y tenemos una flor acá y otra flor acá, en el mismo árbol de manzanas, siguen siendo el mismo individuo, entonces siguen siendo genéticamente iguales, pero son dos flores diferentes en el mismo individuo. Si el polen de esta flor va a fecundar al estigma de esta flor de acá, a eso le llamamos heitonogamia. Siguen siendo genéticamente iguales y siguen siendo en el mismo individuo, solo que son flores separadas. La alogamia, por el contrario, se le conoce como entrecruza. Y esto es porque es la polinización de organismos genéticamente diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos árboles de manzana, tengo dos individuos, dos plantas diferentes, son genéticamente diferentes. Si la flor de este árbol de manzanas va a dar el polen para polinizar a la flor de este otro árbol de manzanas, a eso le llamamos genogamia. Y finalmente, el sistema de cruza mixto, como pueden imaginarse, es una mezcla de ambos. Entonces, en un sistema de cruza mixto tenemos tanto autogamia como alogamia. Y esto puede ser porque, por ejemplo, no sé, en un árbol de duraznos había una abeja y la abejita estuvo ahí moviéndole a los estambres y al estigma, y entonces pasó el polen de esa misma flor y fecundó a esa flor con polen de sí mismo. Pero luego se fue a otra flor y entonces pasó polen de esta flor en el mismo árbol a polen de esta flor y ocurrió heitonogamia y también fecundó. Y luego esa abeja se fue a otro parche de árboles de durazno y fecundó con el polen del primer parche a un árbol del segundo parche, y entonces hay ahora tres fecundaciones en una misma especie, o sea, en el durazno, y a eso le conocemos como sistema de cruza mixto. O también puede ser porque en una misma época de reproducción, o sea, en la primavera, ocurren varias interacciones de autogamia y alogamia, cosas así. Básicamente en biología todo es posible. Para que no les quede tanto el aire, porque ya me acuerdo que cuando yo estaba estudiando la licenciatura y aprendí este tema, dije como, ¿de qué me están hablando? Espero que con este esquema les quede claro. Entonces, vámonos al centro. Está la flor central de la planta a la derecha, y ahí tenemos que el polen de la misma flor está fecundando
al óvulo de esa flor, a eso le llamamos autogamia. De esa misma planta, el polen de la flor de hasta arriba va a polinizar al óvulo del mismo individuo de otra flor. A eso le llamamos heterogamia. Entonces son dos flores diferentes, pero en el mismo individuo, o sea, genéticamente iguales, heterogamia. Ahora, la primera flor le va a dar polen a otra planta en otra flor, o sea, dos individuos diferentes, o sea, genéticamente distintos, a eso le llamamos genogamia. Y otro esquema para que nos quede súper claro, tenemos dos arbustos. Entonces el arbusto de la derecha va a darle polen a la flor del arbusto de la izquierda, a eso le llamamos genogamia, porque son dos individuos separados y son genéticamente diferentes. Si están en un mismo individuo, en flores separadas, a eso le llamamos heterogamia. Y si está en el mismo individuo, misma flor, autogamia. Espero que les haya todo quedado claro. Si tienen dudas, recuerden utilizar el foro y nos vemos en la siguiente lección.